Para comprender esta película y sumergirte de lleno en la historia hay varias cosas que debemos saber. Vals con Basir. La película toma el título de una escena de la misma en la que el comandante de la unidad de infantería coge una ametralladora Mac y baila disparando contra los francotiradores que habían rodeado su unidad en una calle llena de carteles del político libanés Basir Gemayel. Y Basir Gemayel fue un político libanés, comandante paramilitar y presidente electo. Fue un alto mandatario del partido Falange Libanesa y comandante de la fuerza militar de las fuerzas libanesas durante los primeros años de la guerra civil. Fue elegido presidente el 23 de agosto de 1982, mientras el país era víctima de la guerra civil ocupada por Israel y Siria. Fue asesinado el 14 de septiembre de 1982 junto a otras 26 personas cuando la sede de la Falange fue destruida en un atentado a Beirut. Nosotros estando tan lejos de este lugar y viendo esta historia como algo lejano, tal vez no captamos las matices que genera incluso en su propio territorio. En su país de origen, Vals con Basir no tuvo demasiada audiencia en cines, pero según una encuesta realizada por el periódico Haaretz, fue elegida como la tercera película favorita del público. Tras su estreno, las críticas se dividieron entre quienes la consideraron una obra de arte imprescindible, los que vieron tras su realización un intento por blanquear la imagen de Israel, o los que por el contrario la consideraron un atentado contra los valores del pueblo judío, en vista que, en una escena, uno de los personajes compara los campos de refugiados palestinos con los campos de concentración nazi, y ya sabemos cuán sensibles son las autoridades israelíes a este asunto. Personalmente este documental animado me hizo reflexionar en algo que por temporadas ocupa mucho tiempo en mi mente, y es la disparidad de la conducta humana, quienes siendo la especie más evolucionada termina sucumbiendo ante sus instintos más prehistóricos. En este perturbador documental animado, si es posible darle esa descripción, el cineasta israelí Ari Folman aborda la barbarie de la guerra y la complicidad sionista en la masacre de 3.000 refugiados palestinos desarmados, hombres, mujeres y niños, por falangistas cristianos durante la invasión del Líbano en 1982. El director comienza una entrevista a un amigo que le cuenta sobre una pesadilla recurrente sobre ser perseguidos por una jauría de 26 perros enojados. Resulta que este hombre era un soldado en el Líbano al que se le ordenó matar a todos los perros que ladraban en una aldea para que los terroristas palestinos no fueran advertidos del acercamiento de las tropas israelíes. Folman está desconcertado porque no puede recordar mucho sobre su participación en la guerra del Líbano. Esto no está almacenado en mi sistema, conjetura. El director habla con un terapeuta sobre su falta de memoria y visita a Carmi, que es un viejo amigo que ahora vive en Holanda. Este soldado recuerda haber disparado a un viejo Mercedes con sus compañeros y haber descubierto que en el coche había una familia de civiles. En un taxi, Folman comienza a recordar sus propias experiencias en el Líbano, mientras otro soldado recuerda que escapó de la muerte en una redada y que nadaba en el mar para ponerse a salvo. Folman estuvo estacionado alrededor de los campos de refugiados de Sabra y Shatila después del asesinato del líder falangista cristiano inmensamente popular Basir Gemayel. Los soldados de esta milicia fascista fueron enviados a los campos para localizar a los terroristas palestinos, pero en lugar de centrarse en esos objetivos, comenzaron a asesinar sistemáticamente a todos los hombres, mujeres y niños. Mientras tanto, Folman y sus camaradas lanzaban bengalas para ayudarlos, y un reportero de televisión israelí observó que ver a los refugiados con las manos en la cabeza les recuerda la imagen de los judíos rindiéndose en Varsovia. Al ver este mordaz documental animado, recordamos a los que se quedaron al margen y no hicieron nada para ayudar a los judíos cuando los enviaban a los campos de concentración para ser asesinados. Folman deja en claro que los soldados judíos hicieron lo mismo ante la masacre de los refugiados palestinos. En las notas de prensa de la película nos enteramos que el ministro de Defensa Ariel Sharon fue declarado culpable en una investigación oficial sobre la masacre por no haber hecho lo suficiente para detenerla. Fue destituido de sus funciones y de servir como ministro de Defensa por otro periodo, pero 20 años después fue nombrado primer ministro de Israel. En torno al contexto social, la masacre de Sabra y Shatila es considerada un fenómeno histórico débil, puesto que las autoridades políticas y principales medios de comunicación no brindan difusión o relevancia a lo sucedido en 1982. No hubo culpables sobre lo ocurrido ni juicios, el discurso político hegemónico no le otorga importancia. Por esta razón, la película es acción de protesta frente a la memoria colectiva en Israel, la cual no contempla la conmemoración de la masacre. Su proyección es la lucha para que la memoria de la masacre no se olvide y tenga un lugar dentro de la memoria colectiva.
Este filme documental alimenta el impulso de ser parte o tener un lugar dentro de la memoria colectiva. Y esto es súper importante porque los testimonios de las personas que presentan su memoria para completar la historia con documentos y relatos que no se encuentran en los archivos y libros históricos reflejan su capacidad de supervivencia y resistencia, su superación de momentos traumáticos y de desarrollo de una identidad que les permite conservarse y hacer coherencia de su ideología con el contexto en que tuvieron que relacionarse y vivir.